El duque de Ravensmere había dominado hacía tiempo el arte de parecer imperturbable ante la ausencia. En Londres, su nombre aún conservaba peso, pronunciado con reserva en los salones, murmurado con cuidadosa admiración en los clubes de caballeros, y seguido por un silencio que revelaba más de lo que el elogio jamás podría. Se le conocía como un hombre de postura exacta y habla contenida cuya presencia dominaba el espacio sin exigir atención. Aquellos que lo observaban de cerca, muy pocos se atrevían, a menudo comentaban sobre sus ojos, firmes, observadores, pero distantes, como si estuvieran fijos en algo que ya no estaba presente. Durante años, había vivido dentro de esa distancia. La casa Ravensmere se erigía justo más allá de las avenidas más ostentosas de Mayfair, con una fachada digna más que imponente. Dentro de sus muros, todo seguía un orden. Los relojes eran puntuales, los sirvientes precisos. El propio duque se movía por pasillos y habitaciones, como si fuera guiado por una disciplina interna que no permitía desviación alguna. Se decía a menudo, y siempre con un leve matiz de intriga, que el duque valoraba la soledad no por arrogancia, sino por necesidad. Nadie hablaba abiertamente del porqué. En una tarde de otoño suavizada por una llovizna pálida, Ravensmere regresó de una reunión de los lores con el mismo silencio compuesto que se había convertido en su hábito. Se quitó los guantes con deliberado cuidado, entregó su abrigo al lacayo y subió la escalera sin prisas. La casa le respondía como siempre lo había hecho, en silencio, obediente, sin cuestionamientos. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, una leve perturbación como una corriente de aire en una habitación sellada. Se detuvo en el rellano, con la mano apoyada brevemente en la barandilla. Por un momento su mirada se alzó, no hacia los retratos de los antepasados que bordeaban las paredes, sino más allá de ellos, como si la memoria misma hubiera dispuesto un umbral que no podía cruzar sin consecuencias. No había pensado en ella esa mañana. Esto, en sí mismo, lo inquietó. Lady Eleanor Whitcomb una vez se había movido por estos pasillos con una presencia tan gentil que apenas se percibía. Al menos, así era como él había elegido recordarlo. Ella había sido tranquila, observadora, compuesta, una mujer de habla modesta y elegancia contenida, cuyos ojos revelaban inteligencia en lugar de exigencia. Nunca se impuso al mundo de Ravensmere, nunca desafió su autoridad, nunca pidió más de lo que se le ofrecía. Y en ello, él lo comprendería más tarde, residía su primer fracaso. En el momento de su matrimonio, había parecido adecuado, conveniente, una unión de familias sin escándalo ni excesos. Eleanor había llegado con una gracia silenciosa, trayendo consigo una reputación libre de chismes y un temperamento muy adecuado para un hogar gobernado por la rutina y el decoro. Ravensmere la había respetado. Había confundido ese respeto con suficiencia. Durante los primeros meses se movieron el uno al lado del otro con precisión cordial. Él atendía al parlamento, las propiedades y las obligaciones. Ella presidía los asuntos domésticos con silenciosa competencia. Las cenas eran ordenadas, las conversaciones educadas, el afecto, cuando estaba presente, se expresaba a través de la cortesía más que de la intimidad. Fue solo después, demasiado tarde, cuando él reconocería la ausencia bajo su civilidad. La sociedad londinense, siempre alerta al matiz, notó poco. Un duque dedicado al deber y una duquesa discreta en sus modales no daban señales de alarma. Era precisamente el tipo de matrimonio que se esperaba de su posición. Quienes asistían a sus reuniones comentaban sobre su dignidad, su compostura, la distancia refinada que parecía casi deliberada. Lo que nadie comentaba era el silencio. No el silencio de las habitaciones tranquilas, sino el de tipo más profundo. El silencio que crece entre dos personas cuando ninguna se atreve a perturbar el equilibrio, admitiendo su insatisfacción. Ravensmere había sido moldeado por la moderación mucho antes de que Eleanor entrara en su vida.
Su crianza le había enseñado que la emoción, cuando se permitía, debilitaba el juicio. Su padre, un hombre de presencia formidable y calidez limitada, había gobernado la casa con autoridad en lugar de afecto. Los elogios habían sido raros, la aprobación condicional, la vulnerabilidad desalentada. Ravensmere aprendió pronto que la compostura aseguraba la supervivencia y que el anhelo, una vez reconocido, exigía respuestas que él no tenía intención de proporcionar. Por lo tanto, cuando la mirada de Eleyanena se demoraba un momento de más, él lo notaba pero no respondía. Cuando su voz se suavizaba durante las conversaciones vespertinas, él la escuchaba pero no ofrecía invitación alguna. Interpretó su silencio como satisfacción, su paciencia como aceptación. Confundió la resistencia con la plenitud. El primer momento que alteró esta creencia no vino a través de la confrontación, sino de la ausencia. Una tarde, regresando antes de lo esperado, Ravensmere pasó por el corredor este y notó la puerta de la pequeña sala de estar entreabierta. Eleyanena solía pasar sus tardes allí, leyendo junto a la ventana que daba al jardín. La habitación era modesta, elegida deliberadamente, apartada de la grandeza de los salones formales. Él se detuvo. La habitación estaba vacía. La silla junto a la ventana permanecía inalterada. Ningún libro yacía sobre la mesa. El aire se sentía en desuso, como si el espacio mismo hubiera sido abandonado en lugar de desocupado temporalmente. Un sirviente le informó con respetuosa brevedad que su excelencia había elegido tomar el aire a solas. A solas. La palabra permaneció con un peso inesperado. Él la descartó. Tales pensamientos, se dijo a sí mismo, eran indulgentes. Sus responsabilidades requerían claridad, no introspección. Y sin embargo, esa noche se encontró inquieto por una leve conciencia que no podía articular plenamente. Eleyanena había comenzado a retirarse, no de forma dramática, ni en protesta, sino con la misma dignidad silenciosa que había caracterizado su presencia desde el principio. Asistía a menos reuniones. Sus respuestas se volvieron medidas, precisas. Sus sonrisas, antes espontáneas, ahora parecían cuidadosamente colocadas, como si se ofrecieran por obligación más que por inclinación. Ravensmere notó todo esto y no hizo nada. El orgullo en su mundo no era arrogancia, era control, la capacidad de permanecer impasible, de evitar exponer la necesidad, de preservar la estructura de la que dependía la reputación. Admitir la insatisfacción le habría exigido reconocer el deseo, y el deseo siempre le había asustado. La noche del baile de los Harrington marcó la primera fractura innegable. La música flotaba por el gran salón, elegante y contenida. Las lámparas de araña reflejaban la luz de las velas sobre la seda y los suelos pulidos. Eleyanena estaba a su lado, compuesta como siempre, su postura impecable, su expresión serena. Sin embargo, cuando otro caballero, Lord Ashcombe, más joven y notablemente atento, solicitó su mano para un baile, Ravensmere dudó, solo brevemente, y luego inclinó la cabeza. «Por supuesto», dijo con tono neutral. Los ojos de Eleyanena se alzaron hacia los suyos. Algo no dicho pasó entre ellos, algo frágil y contenido. Ella ofreció un asentimiento cortés antes de aceptar la invitación. Mientras ella se alejaba, Ravensmere sintió una tensión desconocida enroscarse en su interior. La vio bailar no con celos, insistió, sino con observación. Ella se movía con elegancia, su expresión suavizada por la música. Se rió en voz baja genuinamente, en respuesta a algo que Lord Ashcombe dijo. El sonido lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuándo había sido la última vez que la había oído reír? La pregunta lo perturbó lo suficiente como para apartar la mirada. El orgullo exigía que permaneciera impasible, que pareciera no afectado, que descartara tales sensaciones como triviales. Pero a medida que avanzaba la noche, un desasosiego tácito se apoderó de él. No volvió a acercarse a ella esa noche, ni ella lo buscó. Fue un momento pequeño, fácil de pasar por alto. Sin embargo, marcó el comienzo de algo irreversible. Mientras regresaban a casa en silencio,
Con el carruaje envuelto por la oscuridad y el ritmo sordo de los cascos, Ravensmere se encontró agudamente consciente del espacio entre ellos. Eleyanena estaba sentada frente a él, con la mirada dirigida hacia la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal. Él quiso brevemente, peligrosamente, hablar, preguntar, cerrar la distancia, pero el orgullo intervino. Permaneció en silencio y Eleyanena no se giró. Esa noche, mientras Ravensmere yacía despierto en su alcoba, la comprensión surgió con una claridad inquietante. Había construido su vida sobre la distancia, y ahora la distancia había comenzado a responderle de la misma manera. El duque de Ravensmere nunca se había creído capaz de arrepentirse. El arrepentimiento, según había asumido durante mucho tiempo, era la consecuencia de la impulsividad, de palabras dichas demasiado rápido, de acciones emprendidas sin deliberación. Había construido su vida sobre los principios opuestos: cautela, moderación, disciplina. Cada decisión había sido sopesada, cada expresión medida. No había nada, se decía a sí mismo, que no pudiera justificarse por la razón. Y sin embargo, en los días que siguieron al baile de los Harrington, una silenciosa perturbación lo persiguió con una persistencia inoportuna. No era dramática, no se anunciaba con angustia o desesperación, en cambio, persistía como un dolor sordo, una conciencia de que algo que antes se descartaba como intrascendente había, en verdad, tenido mayor significado del que se había permitido reconocer. Ravensmere se levantó temprano, como era su costumbre. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de su cámara, pálida y contenida, iluminando la familiar austeridad de la habitación. Se vistió con la misma precisión metódica que había cultivado durante décadas, abrochando cada botón como si solo el ritual pudiera asegurar la compostura. Sin embargo, cuando bajó a desayunar, la ausencia fue inmediata. El lugar de Eleyanena en la mesa permanecía vacío. El sirviente habló en voz baja, casi disculpándose, informándole que su excelencia había elegido tomar su comida matutina en privado. En privado. Una vez más, la palabra lo golpeó con una fuerza desproporcionada. Inclinó la cabeza sin ofrecer comentarios. Tales arreglos no eran desconocidos. Y sin embargo, al tomar asiento, el silencio se sentía alterado, ya no simplemente pacífico, sino cargado de implicaciones. Comió poco. A lo largo de la mañana, Ravensmere intentó ocuparse con la correspondencia y los asuntos de sus propiedades. Los documentos yacían ordenadamente dispuestos sobre su escritorio, cada uno esperando revisión. Su caligrafía, antes precisa e inquebrantable, vaciló brevemente, mientras sus pensamientos derivaban hacia otro lugar. Recordó la expresión de Eleyanena en el baile, no herida, no reprochadora, sino distante de una manera que lo inquietaba más profundamente de lo que el descontento abierto podría jamás. La distancia, se dio cuenta con una claridad inoportuna, era el lenguaje elegido por ella, era un lenguaje que él mismo le había enseñado. La infancia de Ravensmere había estado definida por la formalidad disfrazada de virtud. Su padre había gobernado la casa con un sentido inquebrantable del decoro, creyendo que el afecto era una indulgencia y que la moderación emocional era una marca de fuerza. Los elogios eran escasos, la ternura aún más rara. El joven Ravensmere había aprendido temprano que la aprobación llegaba a través de la obediencia y la seguridad a través del silencio. Su madre, gentil pero sumisa, había encarnado la resistencia silenciosa. Cumplió con sus deberes de manera impecable, rara vez expresando quejas, y desapareció del mundo emocional de su hijo mucho antes de que la enfermedad reclamara su presencia física. De ellos heredó un credo tácito. El amor, si se reconocía, exigía vulnerabilidad. La vulnerabilidad invitaba a la pérdida. Por eso, cuando Eleyanena entró en su vida, la acogió no como una compañera, sino como una presencia estabilizadora, alguien que no perturbaría el equilibrio que él había construido con tanto cuidado. Y Eleyanena, con su gracia silenciosa, había cumplido. Lo que Ravensmere no había anticipado, lo que nunca le habían enseñado a reconocer, era que el silencio, cuando no es correspondido,
no preserva la paz. Erosiona la conexión. En los días siguientes, Elyanena se movió por la casa con una eficiencia educada. Sus interacciones con él eran corteses y contenidas. Atendía sus deberes sin quejas, pero ya no buscaba su compañía. Las conversaciones se convirtieron en intercambios formales en lugar de momentos compartidos. Él se decía que esto era preferible. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a la idea. Comenzó a notar detalles que antes había ignorado. La forma en que ella se detenía brevemente antes de responder, como si considerara no lo que deseaba decir, sino lo que era apropiado. La manera en que su mirada ya no se demoraba en él, sino que pasaba por su presencia con una indiferencia practicada. La ausencia de expectativas en su postura, una ausencia que lo inquietaba más profundamente de lo que cualquier acusación podría. Una tarde, mientras la lluvia suavizaba los bordes de la ciudad más allá de las ventanas, Ravensmere se encontró vagando por la casa sin propósito. Sus pasos lo llevaron casi sin intención hacia el ala este, la parte más tranquila de la propiedad que Elyanena prefería. Se detuvo ante la pequeña sala de estar. La puerta estaba cerrada. Vaciló. La vacilación misma lo sorprendió. Levantó la mano como para llamar, luego la bajó. El orgullo intervino una vez más. En su lugar se alejó. Sin embargo, esa noche, mientras cenaban en un silencio tenue, Elyanena habló primero. «La propiedad Whitcomb requiere mi atención», dijo con calma, su voz firme, sus ojos dirigidos hacia su plato. «Estaré fuera por un corto tiempo». La respuesta de Ravensmere fue inmediata y totalmente inadecuada. «Muy bien», respondió, «haz lo que consideres oportuno». Ella inclinó la cabeza, aceptando el despido con una gracia practicada. Pero algo en su expresión cambió, algo contenido pero inconfundiblemente definitivo. Esa noche, Ravensmere se encontró incapaz de descansar. La casa, antes un refugio de orden, ahora se sentía incómodamente vasta. Los pasillos se estiraban más de lo habitual. El sonido del viento contra las ventanas traía un peso desconocido. Se levantó de la cama y caminó por la habitación, sus pensamientos desatados de su disciplina habitual. ¿Por qué le preocupaba su partida? Ella siempre había mantenido su independencia, siempre había requerido poco de él. Su ausencia debería haber ofrecido la misma tranquilidad que él tanto valoraba. Y sin embargo, recordó momentos descartados por mucho tiempo como triviales. La noche que ella lo había esperado en el salón, con su libro sin abrir, su atención fija en el sonido de los pasos que se acercaban, las invitaciones que ella le había extendido, nunca con insistencia, siempre con suavidad, para caminar con ella en el jardín, para acompañarla durante las visitas, para compartir momentos que él había considerado innecesarios. Había declinado sin crueldad, pero había declinado sistemáticamente. Por primera vez, Ravensmere se permitió considerar una posibilidad que había evitado durante mucho tiempo. Quizás Elyanena no se había retirado por indiferencia, sino por agotamiento. El pensamiento lo inquietó más profundamente de lo que quería admitir. En los días siguientes, su ausencia se volvió palpable. La casa parecía alterada por ella, más silenciosa pero más pesada. Incluso los sirvientes se movían con un aire de conciencia contenida, como si fueran conscientes de un cambio que no se atrevían a reconocer abiertamente. Ravensmere se sumergió en el deber, asistiendo a reuniones, supervisando asuntos, manteniendo la imagen que se esperaba de él. En público permanecía inalterado, compuesto, atento, impecablemente controlado. En privado, sin embargo, la perturbación crecía. Se manifestaba de formas sutiles, una pausa prolongada al principio de las escaleras, un momento de distracción durante una conversación, una renuencia a ocupar habitaciones asociadas en el pasado con la presencia de Elyanena. Se decía que esto era un ajuste. No lo era. La primera señal involuntaria de afecto surgió sin previo aviso. Durante una reunión en una propiedad vecina, Ravensmere se encontraba conversando cuando escuchó mencionar el nombre de Elyanena, pronunciado casualmente,
sin reverencia ni desdén. «Se ha ido a Whitkim», comentó una dama. «Se dice que se ha entregado a la soledad». «¿Soledad?» La palabra resonó desagradablemente. Sin pensarlo, Ravensmere intervino. «Ella siempre ha valorado la reflexión», dijo, con tono medido pero firme. La compañía circundante guardó silencio momentáneamente, sorprendida por su intervención. Solo después reconoció lo que había hecho. La había defendido. La comprensión lo inquietó más que cualquier desafío manifiesto. Esa noche, a solas una vez más, Ravensmere se enfrentó a una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Su moderación no lo había protegido del dolor. Simplemente había retrasado su llegada. La ausencia de Eleyanena había creado un espacio que ya no podía ignorar, un espacio lleno no de paz, sino de un anhelo no resuelto. Y bajo ese anhelo yacía el miedo. Miedo de que ella no regresara igual, miedo de que si regresaba, la distancia entre ellos ya no pudiera salvarse solo con cortesía. Miedo de que, al elegir el silencio durante tanto tiempo, le hubiera enseñado a vivir sin él. Mientras la lluvia trazaba caminos deliberados por las ventanas, Ravensmere permanecía inmóvil, su reflejo apenas visible en el cristal. Por primera vez en su vida, comprendió el coste de la moderación emocional, y era mayor de lo que jamás había imaginado. Los celos nunca habían sido una emoción a la que el duque de Ravensmere creyera ser susceptible. Los asociaba con hombres de menor disciplina, aquellos gobernados por el impulso en lugar de la razón, que permitían que la inseguridad dictara su comportamiento. Ravensmere se había enorgullecido durante mucho tiempo de su soberanía emocional. Observaba, evaluaba, permanecía impasible. El deseo, la envidia, el anhelo. Estos eran sentimientos que debían dominarse, no permitirse. Y sin embargo, a medida que el otoño se profundizaba y Eleyanena permanecía fuera de Londres, una inquietud silenciosa tomó forma dentro de él, lenta y deliberada, resistente al descarte. No comenzó con rivalidad, sino con conciencia. Al principio, notó la forma en que su ausencia alteraba las conversaciones. Su nombre surgía con más frecuencia en los salones, a menudo acompañado de especulaciones más que de certezas. Se pronunciaba con curiosidad, a veces con admiración, ocasionalmente con esa sutil inflexión reservada para mujeres cuyas elecciones invitan a la interpretación. Ravensmere escuchaba, siempre en silencio. «Se ha ido al campo», comentó alguien durante una pequeña reunión. «Le sienta bien», respondió otro. «Siempre ha poseído una disposición contemplativa. He oído que camina a menudo sin compañía, por supuesto». «¿Sin compañía?» El énfasis lo perturbó más que las palabras mismas. No los corrigió, no indagó más. El orgullo prohibía tales muestras de interés, pero guardó cada comentario con precisión, armando una imagen de Eleyanena que ya no le pertenecía solo a él. La verdadera perturbación llegó una noche en una velada musical privada organizada por la marquesa de Fenton. La reunión era íntima, invitados seleccionados, iluminación tenue, conversación contenida por la etiqueta y la proximidad. Ravensmere asistió por obligación más que por inclinación, su presencia esperada, su ausencia notoria. Fue allí donde se encontró con Lord Ashcombe una vez más. Ashcombe era más joven, afable, poseedor de esa confianza fácil que Ravensmere siempre había mirado con leve desdén. Carecía de la gravedad de Ravensmere, pero lo compensaba con atención, particularmente hacia las mujeres. Mientras conversaban brevemente, Ashcombe pronunció el nombre de Eleyanena. «Tuve el placer de ver a la duquesa recientemente», dijo, con tono ligero y despreocupado. «En Whitcombe». Las palabras aterrizaron con un peso inesperado. La expresión de Ravensmere no cambió. «En efecto», respondió con calma. «Parece estar bien», continuó Ashcombe, «bastante serena. El campo le sienta notablemente bien». «Serena». La palabra lo inquietó. «Me lo imagino», dijo Ravensmere. «Siempre ha valorado la tranquilidad». Ashcombe sonrió levemente. «Sí», dijo, «aunque creo que también valora ser escuchada». El comentario fue ofrecido sin malicia,
casi sin intención, pero golpeó a Ravensmere con precisión quirúrgica. No respondió. No pudo. Por primera vez, los celos se revelaron no como resentimiento hacia otro hombre, sino como una conciencia insoportable de su propia ausencia del mundo interior de Eleyanena. Esa noche, Ravensmere regresó a casa con una compostura medida, su postura impecable, sus movimientos precisos. Sin embargo, bajo la superficie, se apoderó de él una agitación silenciosa. Imaginó a Eleyanena caminando por los terrenos de Whitkim, sin prisas, contemplativa, sin esperar ya su regreso. La imaginó entablando una conversación, su atención dirigida hacia otra voz, otra presencia que no descartaba sus silencios como satisfacción. La imagen lo inquietó profundamente, no porque otro hombre pudiera admirarla, sino porque ella podría ya no necesitarlo. Las semanas siguientes trajeron más provocaciones. Las obligaciones sociales continuaron, y cada una reforzaba la misma conciencia inoportuna. El mundo de Eleyanena se había expandido fuera de su alcance. En un baile de invierno celebrado en Bath, un gran evento marcado por la música y el esplendor contenido, Ravensmere se encontró de nuevo con Ashcombe. Esta vez la implicación fue inconfundible. «Baila hermosamente», comentó Ashcombe casualmente, refiriéndose a Eleyanena. «Hay una cierta gracia en su moderación». La mandíbula de Ravensmere se tensó casi imperceptiblemente. «Siempre se ha movido con compostura», respondió. «Sí», asintió Ashcombe, «pero la compostura a menudo oculta profundidad». La orquesta reanudó la música, llenando el espacio entre ellos. Ravensmere se alejó antes de que el silencio lo traicionara. A lo largo de la noche se encontró observando a las parejas, mujeres inclinándose ligeramente hacia sus compañeros, hombres atentos, de formas que él nunca había considerado necesarias. Notó gestos que antes descartaba como frívolos, una mano ofrecida sin previo aviso, una conversación sostenida sin interrupciones, una presencia que invitaba en lugar de mandar. Estas observaciones lo inquietaban, no porque desafiaran su autoridad, sino porque revelaban lo que él había negado. Más tarde esa noche, mientras los carruajes bordeaban la calle y la multitud se dispersaba, Ravensmere permaneció solo en el borde del salón de baile, sus pensamientos desatados. Imaginó a Eleyanena entre ellos, su mirada firme, su manera inalterada, pero su lealtad sutilmente desplazada. El pensamiento apretó algo dentro de su pecho. Los celos, se dio cuenta, no se anunciaban a través de la rabia o la acusación. Llegaban silenciosamente. Hacían preguntas que uno no podía responder. Exponían vulnerabilidades negadas durante mucho tiempo. El viaje de vuelta en carruaje fue silencioso. La lluvia trazaba caminos deliberados por el cristal, reflejando la lenta e ineludible claridad que se formaba en su interior. Había asumido que la paciencia de Eleyanena era infinita. Había confundido su moderación con resignación. Y ahora otros habían comenzado a ver lo que él nunca había reconocido. De vuelta en la casa, Ravensmere se movió por los pasillos con una atención desconocida e inoportuna. Las habitaciones se sentían más grandes, más vacías, cargadas de ausencia. Entró en la sala de estar del este, la que Eleyanena prefería. El espacio permanecía intacto. Se quedó allí más tiempo de lo previsto, su mirada demorándose en la silla junto a la ventana, en la mesa donde antes descansaban sus libros. Por primera vez se permitió imaginar cómo debió ser sentarse allí día tras día, esperando a un hombre que valoraba el deber por encima de la presencia. El pensamiento lo inquietó profundamente. Cerró los ojos brevemente. El control, se recordó, era su fuerza. Pero el control, estaba empezando a entender, era también su refugio. Y los refugios, cuando se usan en exceso, se convierten en prisiones. Esa noche, Ravensmere experimentó un raro momento de fractura emocional, no visible, no expresada, pero innegable. Mientras yacía despierto, escuchando el viento moverse entre las ramas desnudas del exterior, admitió una verdad que había resistido durante mucho tiempo. La idea de Eleyanena encontrando plenitud en otro lugar lo hería, no por orgullo,
sino porque revelaba cuán profundamente había fallado en verla. Los celos habían echado raíces, silenciosos, contenidos y peligrosamente persistentes. El duque de Ravensmere siempre había creído que el silencio era preferible a la confrontación. En su mundo las palabras tenían peso y una vez dichas no podían retirarse sin consecuencias. El silencio, por el contrario, preservaba la dignidad. Daba tiempo, prevenía errores, mantenía el orden. Había construido toda su vida sobre ese principio, y sin embargo, sería el silencio, prolongado, habitual, no examinado, el que finalmente lo destruiría. Cuando Eleyanena regresó de Whitcomb, su llegada no fue anunciada, sin petición de permiso, sin expectativa de ceremonia. Ravensmere se enteró no a través de ella, sino a través de la silenciosa eficiencia de su casa, informado por un sirviente que lo mencionó como quien comenta un cambio en el clima. «Su excelencia ha regresado esta tarde, señor». Las palabras se asentaron con inquietud. Inclinó la cabeza, despidiendo al sirviente con compostura practicada, pero el conocimiento persistió. Eleyanena estaba de vuelta dentro de los muros de la casa Ravensmere, y algo dentro de él se tensó con una mezcla de anticipación y desasosiego que se negó a nombrar. No fue a buscarla. El orgullo intervino. En su lugar continuó con sus compromisos de la tarde, revisando documentos y atendiendo asuntos que exigían concentración pero no la proporcionaban. Sus pensamientos volvían a Eleyanena repetidamente, sin ser invitados, rodeando preguntas que había evitado durante mucho tiempo. ¿Había cambiado? ¿La distancia la había suavizado o había endurecido su resolución? Para cuando descendió la noche, proyectando largas sombras por los pasillos, Ravensmere se encontró inquieto de una manera desconocida e inoportuna. La casa se sentía alterada por su presencia, no restaurada, sino cargada, como si dos mundos paralelos ocuparan ahora el mismo espacio sin encontrarse. En la cena, Eleyanena apareció puntualmente. Entró en la habitación con la misma gracia compuesta que siempre había caracterizado sus movimientos. Su postura era impecable, su expresión serena. Sin embargo, había algo en su manera de ser que lo inquietaba, una reserva sutil, más deliberada que antes. Lo saludó con cortesía en lugar de calidez. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondió él. Cenaron en silencio, no el silencio cómodo de la familiaridad, sino uno marcado por la moderación. La conversación, cuando existía, se limitaba a observaciones neutrales. Ninguno habló de Whitcomb. Ninguno reconoció el tiempo que pasaron separados. Ravensmere la observaba con creciente desasosiego. Ella comió poco, con la atención dirigida a su plato, sus respuestas medidas. No buscó su mirada, no invitó al compromiso. Su compostura era inmaculada y completamente impenetrable. Por primera vez, Ravensmere se sintió excluido de su propio hogar. Después de la cena, Eleyanena se levantó. «Si me disculpa», dijo en voz baja, «me encuentro fatigada». Él inclinó la cabeza. «Por supuesto». Ella se fue sin dudarlo. Él permaneció sentado mucho después de que ella se hubiera ido, con el silencio presionándolo con una insistencia creciente. Algo en su partida, tan natural, tan definitiva, lo perturbó profundamente. Se levantó abruptamente, empujando su silla con más fuerza de la prevista. Esa noche, Ravensmere no durmió. Los recuerdos afloraron con una claridad inoportuna. Eleyanena esperando en el salón, su libro intacto, su presencia a su lado durante los eventos sociales, su silencio interpretado como consentimiento en lugar de resignación, sus invitaciones rechazadas con cortesía pero sin consideración. Nunca le había alzado la voz, nunca la había insultado, nunca la había tratado con crueldad. Y sin embargo, la comprensión surgió con una fuerza innegable. Nunca la había elegido verdaderamente. Los días siguientes transcurrieron con una extraña civilidad. Se encontraban en los pasillos, intercambiaban comentarios amables, observaban los rituales del espacio compartido sin intimidad. Eleyanena atendía sus deberes con una eficiencia renovada, sus interacciones marcadas por la formalidad en lugar de la familiaridad.
Era como si se hubiera retirado silenciosamente del papel de esposa, conservando el título, pero renunciando a la expectativa. Ravensmere se sentía cada vez más inquieto por su compostura. Había anticipado reproches. Se había preparado para la acusación, para las expresiones heridas, para la confrontación emocional. Lo que encontró, en cambio, fue algo mucho más inquietante: aceptación. No reconciliación, no perdón, aceptación de la distancia. Fue durante una pequeña reunión organizada en la casa Ravensmere cuando la fractura finalmente se reveló. La ocasión era modesta, una cena a la que asistieron conocidos selectos, elegidos más por obligación que por placer. Ravensmere había insistido en ello, convencido de que la normalidad podría restaurar el equilibrio. Elellanena presidió la velada con una gracia impecable. Habló cuando se dirigieron a ella, sonrió cuando fue apropiado, atendió a sus invitados con silenciosa competencia. Para un extraño parecía inalterada, pero Ravensmere notó lo que otros no. Ella no buscó ni una sola vez su atención. No lo miró en busca de seguridad. No se sometió. Y cuando llegó Lord Ashcombe, invitado por otro asistente, Ravensmere sintió que la atmósfera cambiaba con una claridad inconfundible. Ashcombe saludó a Elellanena con calidez educada, su trato atento sin ser inapropiado. Elellanena respondió con compuesta cortesía, entablando conversación con una facilidad que inquietó profundamente a Ravensmere. Hablaron del campo, de Whitcomb, de conocidos comunes. Elellanena escuchaba, respondía. Se reía suavemente, brevemente, genuinamente. Ravensmere sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. No era ira, era miedo. Miedo de que ella ya no estuviera esperando. Esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y la casa hubiera vuelto a la tranquilidad, Ravensmere encontró a Elellanena sola en la pequeña sala de estar del este. Ella estaba junto a la ventana, con la mirada dirigida hacia el jardín oscurecido del exterior. Por un momento él vaciló. Luego habló. «Pareces estar bien», dijo. Ella se giró con su expresión compuesta. «Lo estoy». La sencillez de su respuesta lo inquietó. «¿Encontraste el campo agradable?», preguntó él con un tono medido y deliberado. «Sí», respondió ella. Ofreció claridad. Claridad. La palabra lo golpeó con una fuerza inesperada. «Tenía la esperanza», continuó él, «de que tu ausencia pudiera ser restauradora». Ella lo miró fijamente. «Fue instructiva», dijo. Siguió un silencio. Ravensmere sintió que la presión del momento se intensificaba, pero el orgullo guió su respuesta. «Si requerías un cambio», dijo lentamente, «podrías haber hablado». La expresión de Elellanena permaneció tranquila, pero algo se endureció en su mirada. «Lo hice», respondió ella, a menudo silenciosamente. Él frunció el ceño ligeramente. «Nunca expresaste insatisfacción. La expresé precisamente de la manera en que me habían enseñado que sería recibida», dijo ella con serenidad, sin exigencias. La implicación lo inquietó. «El matrimonio requiere paciencia», dijo él, recurriendo al principio en lugar de a la introspección. «Sí», asintió ella. «Pero la paciencia, cuando no es correspondida, se convierte en resistencia». Las palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. «Elegiste el silencio», dijo él con el tono endurecido. «Te retiraste sin explicaciones». Ella sostuvo su mirada. «Me retiré porque las explicaciones dejaron de importar». La habitación se sintió repentinamente más pequeña. El orgullo de Ravensmere, que durante mucho tiempo fue su refugio, se reafirmó. «Si encontraste mis modales insuficientes, deberías haberlo dicho claramente». La compostura de Elellanena vaciló solo brevemente. «No requería más palabras», respondió ella en voz baja. «Requería presencia». El silencio que siguió fue pesado, irrevocable. Ravensmere sintió el impulso de defenderse, de explicar, de justificar, de retirarse hacia la razón. En cambio, el orgullo dictó su respuesta. «Nunca he descuidado mis deberes», dijo. «No», respondió ella. «Los cumpliste impecablemente». La distinción lo inquietó más de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho.
No pido indulgencia, continuó ella, ni reproche, solo el reconocimiento de lo que no puede ser restaurado únicamente por el hábito. Algo se fracturó dentro de él. Exageras, dijo, y las palabras escaparon antes de que la moderación pudiera intervenir. Hablas como si la ausencia fuera abandono. Ella lo miró fijamente. Se sintió como abandono, respondió. La confesión lo golpeó con una fuerza inesperada. Elegiste irte, dijo él bruscamente. Elegí sobrevivir, respondió ella. La finalidad de su tono lo silenció. Elyanena se movió hacia la puerta. Me retiraré, dijo. Buenas noches. Él no la detuvo. No pudo. La puerta se cerró suavemente tras ella, y el sonido reverberó con un peso desproporcionado. Ravensmere permaneció inmóvil. Por primera vez, el orgullo no ofreció consuelo. Ofreció aislamiento. A la mañana siguiente, Elyanena le informó, con impecable cortesía, que se trasladaría temporalmente a otra propiedad. Requiero distancia, dijo, no con ira, sino con claridad. Él inclinó la cabeza, sin ofrecer protesta, y en ese momento comprendió con una claridad devastadora que su error no había sido la crueldad, había sido la ausencia disfrazada de virtud. Mientras la lluvia caía incesante afuera, Ravensmere se quedó solo en el gran salón. Los ecos de las palabras de ella persistían con una precisión implacable. Algo se había roto, y por primera vez en su vida no podía restaurarlo mediante el silencio. La separación no se anunció mediante una partida dramática, ni gritos. Llegó silenciosamente, con la precisión que Elyanena siempre había encarnado, y se instaló en la casa Ravensmere como un invitado no deseado que se negaba a ser ignorado. La mañana después de su decisión, la casa se sintió alterada de formas que Ravensmere no pudo articular de inmediato. No faltaba nada en el sentido físico. Los muebles permanecían precisamente donde siempre habían estado. El personal se movía con la misma eficiencia disciplinada. Los relojes mantenían su ritmo puntual y, sin embargo, algo esencial se había retirado, dejando tras de sí una atmósfera que se sentía más pesada que vacía. Elyanena partió sin ceremonia. No buscó una conversación final, ni ofreció promesas disfrazadas de cortesía. Sus instrucciones fueron entregadas con una calma formal, sus arreglos completados con la misma compostura que había definido su presencia a lo largo de su matrimonio. Cuando pasó junto a él en el corredor esa mañana, inclinó la cabeza con impecable cortesía y continuó sin vacilar. Ravensmere permaneció inmóvil mucho tiempo después de que ella se hubiera ido. Había imaginado muchas versiones de la separación a lo largo de los años, pero ninguna se parecía a esta. Había esperado reproches, lágrimas, dolor visible, quizás incluso resentimiento. En cambio, lo que más lo inquietó fue la ausencia de exigencia. Elyanena no le pidió que la siguiera. No insistió en una explicación. No amenazó con consecuencias. Simplemente se retiró. Eso, se dio cuenta, era mucho más devastador que cualquier acusación. Londres respondió, como siempre lo hacía, con una discreción apenas velada de indiferencia. La ausencia de Elyanena fue notada, pero no discutida abiertamente. Las explicaciones circularon silenciosamente, enmarcadas en términos de salud, obligaciones familiares o preferencia por el campo. Ravensmere no las confirmó ni las negó. Su reputación permaneció intacta, su posición indiscutida. Hacia afuera, nada había cambiado. Hacia adentro, todo lo había hecho. Los días siguientes transcurrieron con una regularidad opresiva. Ravensmere asistió a reuniones, cumplió obligaciones, mantuvo las apariencias. Se movía por su mundo con la misma compostura medida que lo había definido durante tanto tiempo. Sin embargo, bajo esa disciplina superficial, persistía una conciencia implacable. Estaba solo, no solo sin la presencia de Elyanena, sino sin la silenciosa expectativa que antes la acompañaba. Ya no existía la sutil anticipación de su regreso al final del día. Ya no existía la compañía contenida que había existido, incluso dentro de su distancia. La casa
ya no esperaba con él. Las noches eran lo más difícil. Ravensmere regresaba a la casa Ravensmere después del anochecer, con la ciudad envuelta en niebla y lluvia, y las ruedas del carruaje resonando débilmente contra la piedra mojada. Al entrar en el gran salón, se encontraba deteniéndose instintivamente, como si esperara oír sus pasos o vislumbrar su figura cruzando el rellano de arriba. Solo había silencio. Cenaba solo. La larga mesa, antes ocupada por una silenciosa dualidad, ahora enfatizaba su soledad. Los sirvientes se movían discretamente, con cuidado de no perturbar la quietud. Ravensmere comía poco, y su atención se desviaba repetidamente hacia el espacio vacío frente a él. Fue durante estas tardes solitarias cuando la memoria comenzó a afirmarse con una claridad inoportuna. Recordó momentos descartados hacía tiempo como insignificantes. Elyanena de pie junto a la ventana al anochecer, esperando sin quejarse, sus preguntas medidas sobre su día, ofrecidas no como obligación, sino como invitación. La forma en que ella había ajustado su agenda a la de él, sin pedirle nunca que hiciera lo mismo. Había confundido su acomodo con satisfacción. La comprensión fue lenta, pero inexorable. La distancia no lo había protegido del dolor. Lo había preservado de la intimidad, y ahora la intimidad se había retirado por completo. La lluvia se convirtió en una presencia constante durante esa temporada, como si el propio Londres reflejara su estado interno. Cielos grises presionaban sobre la ciudad, calles resbaladizas por el agua y la sombra. Ravensmere caminaba más a menudo de lo necesario, descartando su carruaje en favor de la soledad, con pasos medidos pero sin rumbo. Pasaba por calles familiares con una percepción alterada. Cada pareja que observaba, un hombre ofreciendo su brazo, una mujer inclinándose ligeramente hacia su compañero, se convertía en una acusación silenciosa, no porque mostraran excesos, sino porque encarnaban la presencia. La presencia siempre le había parecido innecesaria. Ahora se revelaba como insustituible. En la casa Ravensmere, el ala este permanecía inalterada. Al principio la evitó, como si la proximidad pudiera profundizar el dolor. Sin embargo, evitarla resultó imposible. Una tarde, impulsado por algo que ya no podía nombrar, se encontró frente a la puerta cerrada de la antigua sala de estar de Elyanena. Entró. La habitación conservaba su orden. No se había quitado nada, pero todo se sentía ausente. La silla junto a la ventana estaba vacía. La mesa no tenía libros. El aire mismo se sentía en desuso. Ravensmere cruzó la habitación lentamente, con movimientos inusualmente vacilantes. Se sentó. Por primera vez se permitió imaginar las horas que Elyanena había pasado allí sola, esperando sin certeza, esperando sin seguridad. El pensamiento lo inquietó profundamente. No había sido cruel, simplemente no había estado presente. La distinción ya no lo consolaba. Con el paso de las semanas, Ravensmere comenzó a comprender que la separación no era solo física, era temporal, emocional, existencial. La partida de Elyanena había creado un espacio en el que se veía obligado a enfrentarse a sí mismo sin distracciones, y lo que encontró allí fue profundamente inquietante. Reconoció patrones negados durante mucho tiempo. El retiro instintivo ante la vulnerabilidad, el repliegue reflexivo hacia el deber, cuando la intimidad exigía compromiso, la confianza en el silencio como un escudo en lugar de un puente. Estos hábitos le habían servido bien en la vida pública. En privado le habían costado todo. Una noche, al regresar tarde del Parlamento, Ravensmere se encontró con Lord Ashcombe una vez más. El encuentro fue breve, accidental y profundamente revelador. Ashcombe habló de Elyanena, no con posesión ni presunción, sino con un respeto silencioso. «Parece más firme», comentó él, «más segura de sí misma». Las palabras golpearon a Ravensmere con una claridad inconfundible. No ofreció respuesta alguna. Por primera vez, los celos no eran su emoción dominante. Lo era el arrepentimiento de que hubiera sido necesaria la separación para reconocer lo que él había exigido sin ofrecer nada a cambio. Esa noche,
Ravensmere permaneció despierto mucho después de la medianoche, sentado junto a la ventana de su habitación, observando cómo la lluvia empañaba las luces de abajo. No caminó de un lado a otro, no buscó distracciones, simplemente se sentó, permitiendo que el peso de sus pensamientos se asentara sin resistencia. Fue allí, en esa quietud, donde ocurrió el primer cambio genuino. Reconoció, no intelectualmente sino emocionalmente, que la partida de Eleyanena no era una negociación, era una conclusión, y si deseaba algo más allá de una distancia permanente, requeriría un cambio de un tipo que nunca había intentado. No explicaciones, no justificaciones, sino una transformación. Los días siguientes marcaron el comienzo de una alteración sutil pero deliberada. Ravensmere redujo sus compromisos, delegando responsabilidades que antes habría insistido en supervisar personalmente. Pasó tiempo en sus propiedades, no solo como administrador, sino como observador, relacionándose con la tierra en lugar de limitarse a controlarla. Caminó, escuchó, se permitió momentos de quietud sin retirarse hacia la disciplina. Este cambio no era visible para la sociedad, era interno y profundamente incómodo. Se enfrentó a recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo, la resistencia silenciosa de su madre, la distancia emocional de su padre, las lecciones aprendidas sin instrucción. Se reconoció a sí mismo no como una víctima de su crianza, sino como su perpetuador. Eleyanena no le había pedido que cambiara. Eso, según comprendía ahora, era la tragedia. Ella simplemente había dejado de esperar. Una tarde, mientras el invierno se profundizaba y la ciudad se preparaba para otra temporada de esplendor contenido, Ravensmere tomó una decisión. No fue impulsiva, no fue dramática, fue inevitable. No convocaría a Eleyanena con promesas o explicaciones, no exigiría su presencia, ni suplicaría perdón. Iría hacia ella no como duque, no como autoridad, sino como un hombre preparado para estar de pie sin el refugio del silencio. Si ella lo recibiría, seguía siendo incierto. Si ya era demasiado tarde, seguía siendo desconocido. Pero por primera vez en su vida, Ravensmere aceptó que algunos riesgos no podían mitigarse mediante la moderación. Tenían que ser afrontados. Mientras la lluvia continuaba su descenso constante sobre Londres, Ravensmere se levantó de su silla y se movió hacia la ventana con su reflejo tenue en el cristal. La separación lo había despojado de la ilusión, y en ese despojo algo esencial había comenzado, silenciosa y dolorosamente, a cambiar. El regreso no comenzó con un anuncio. No se enviaron emisarios por adelantado, ni hubo una petición formal de audiencia, ni una apelación envuelta en cortesía. El duque de Ravensmere llegó a Whitcomb tal como se había propuesto, sin ceremonia, sin expectativas y sin la armadura del hábito que una vez había gobernado cada uno de sus pasos. El campo lo recibió con una sobriedad que se sentía casi deliberada. El invierno se había instalado en la tierra, suavizando los colores, templando el sonido y prestando al aire una claridad que agudizaba la percepción en lugar de embotarla. La propiedad yacía tranquila bajo un cielo pálido, con sus senderos bordeados de escarcha y sus jardines despojados de excesos y ornamentos. Ravensmere desmontó y despidió su carruaje, eligiendo acercarse a pie, como si la distancia misma exigiera reconocimiento. Se detuvo en el umbral más tiempo del necesario, no por vacilación, sino por reconocimiento. Este no era un lugar en el que pudiera entrar como antes, seguro de sí mismo, con derecho, sin cuestionamientos. Aquí sería recibido no por el título, sino por la verdad. Y la verdad, había aprendido, no cedía ante el orgullo. Cuando fue anunciado, Eleyanena no acudió de inmediato. El retraso fue algo normal para los sirvientes. Sin embargo, para Ravensmere tenía un significado inconfundible. Esperó en un pequeño salón con vistas a los terrenos, con su postura compuesta y su expresión neutral, pero con su atención agudamente centrada en la quietud que lo rodeaba. Cada momento que pasaba reforzaba el mismo entendimiento. Este encuentro no se desarrollaría según su voluntad. Al fin entró Eleyanena. A primera vista parecía inalterada.
sus modales compuestos, su porte preciso, su expresión tranquila. Sin embargo, había una firmeza en su presencia que Ravensmere no había visto antes, una certeza silenciosa que lo inquietó más profundamente de lo que cualquier reproche podría haberlo hecho. Ella inclinó la cabeza. «Mi señor». La formalidad lo golpeó con una fuerza inesperada. «Su excelencia», respondió él, igualando su cortesía sin presunción. Siguió un silencio. No el silencio de la evitación, sino el de la moderación medida. «No le esperaba», dijo ella al fin con voz serena. «No esperaba que se me esperara», respondió él. La mirada de ella descansó sobre él, evaluándolo sin acusación. «¿A qué debo esta visita?», preguntó ella. Él no respondió de inmediato. No había preparado ningún discurso, no había ensayado ninguna explicación. Había aprendido que las palabras son insuficientes cuando se ofrecen sin una transformación que las respalde. En su lugar, habló con deliberada sencillez. «He venido a verla», dijo, sin exigencias. Ella lo miró fijamente. «Eso es nuevo», observó. «Sí», respondió él, «lo es». Ella hizo un gesto hacia una silla. «Por favor», dijo. «Siéntese». Él permaneció de pie. «Si me lo permite», dijo en voz baja, «preferiría hablar tal como estoy». Su expresión no cambió, pero ella no se opuso. «Muy bien». Él sostuvo su mirada sin desviarla. «No he venido a persuadirla», dijo, «ni a explicar lo que ya no puede explicarse». Ella esperó. «He venido», continuó él, «a reconocer lo que no supe ver cuando ese reconocimiento podría haber alterado el curso de las cosas». El aire entre ellos se sentía tenso, pero controlado. «No busco el perdón», dijo él, «solo comprensión». Su respuesta fue medida. «La comprensión», dijo ella, «no requiere proximidad». «No», asintió él, «pero requiere verdad». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, hable con la verdad». Ravensmere tomó aire serenándose sin retirarse a la formalidad. «Confundí la moderación con la fuerza», dijo, «y el silencio con la virtud. Creí que al ofrecer estabilidad, ofrecía suficiencia. No reconocí que lo que ocultaba importaba más que lo que proporcionaba». La mirada de Eleyanena no vaciló. «Nunca fue usted cruel», dijo ella. «Simplemente estaba ausente. Las palabras no llevaban amargura, solo hechos». «Ahora lo veo», respondió él. «Entonces no lo hice». «Verlo ahora no restaura lo que se soportó», dijo ella. «No», reconoció él, «ni se debería esperar que lo haga». Ella lo observó pensativa. «Viene usted cambiado», observó. Él no lo negó. «Vengo alterado», dijo. «Cambiado» es una palabra que invita a la tranquilidad. Alterado admite un coste. La honestidad de su respuesta cambió algo sutil en la habitación. «¿Y qué pretende hacer con esa alteración?», preguntó ella. «Pretendo vivir de acuerdo con ella», respondió él, «ya sea que usted me reciba o no». La confesión no contenía ninguna súplica, solo resolución. Eleyanena lo estudió un momento más, antes de apartar la mirada, dejando que ésta derivara hacia la ventana. «Habla usted de intención», dijo ella en voz baja. «Aprendí a vivir sin depender de ella». «No le pido que dependa de nada», respondió él. «Solo que observe». Ella se volvió hacia él. «¿Observar qué?» «La acción», dijo él simplemente. Los días que siguieron transcurrieron sin drama. Ravensmere permaneció en Whitcomb, no como amo, sino como presencia. No se impuso en la rutina de Eleyanena, ni buscó una conversación constante. Caminaba por los terrenos con ella cuando ella lo permitía, escuchaba sin interrupciones cuando ella hablaba, y aceptaba el silencio sin interpretarlo como rechazo. Atendía los asuntos sin delegar, involucrándose directamente en lugar de hacerlo a través de la autoridad. Ofrecía ayuda sin expectativas, compañía sin condiciones. Eleyanena observaba. Notó la ausencia de actitud defensiva, la moderación en las explicaciones, la voluntad de permanecer sin seguridades. Ravensmere no buscaba afirmación, no exigía respuesta. Existía en la proximidad sin presumir que tenía derecho a ella. Por primera vez,
No se retiró cuando la vulnerabilidad invitó a la incomodidad. No fue una transformación rápida, ni se ganó fácilmente. Hubo momentos en que la compostura de Eleyanena se endureció, en que la distancia se reafirmó, en que la memoria intervino. En tales ocasiones Ravensmere no discutía, no se retiraba, permanecía presente, atento, inalterable en su resolución. Una tarde, mientras el anochecer se asentaba sobre la propiedad y la última luz se desvanecía en la quietud del invierno, se detuvieron juntos en el jardín. Una vez creí, dijo Eleyanena suavemente, que la resistencia era la medida del amor. Ravensmere no la interrumpió. Aprendí, continuó ella, que la resistencia sin reconocimiento erosiona en lugar de sostener. Él inclinó la cabeza. Lo entiendo, dijo. Ella se giró para mirarlo. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora, respondió él, mido el amor por la presencia. La confesión permaneció entre ellos. No puedo prometer una restauración, dijo ella, ni puedo olvidar lo que la distancia exigió de mí. No le pido que lo olvide, dijo él, solo que permita que el presente se mantenga aparte del pasado. Siguió un silencio, no vacío, sino contemplativo. Al fin, Eleyanena habló. No estoy preparada, dijo ella, para volver como eras, concluyó él sosteniendo su mirada con firmeza. Ni deberías estarlo, respondió él. La sencillez de su respuesta cambió algo de forma irrevocable. Esa noche hablaron más de lo que lo habían hecho en años, no de agravios ni de justificaciones, sino de entendimiento, con cuidado, con honestidad, sin actitud defensiva. Ravensmere no dominó la conversación, escuchó. Cuando habló, fue sin urgencia, sin persuasión, sin la moderación reflexiva que una vez lo había protegido de la conexión. Cuando Eleyanena finalmente se levantó para retirarse, se detuvo. «Puede quedarse», dijo, «por ahora». Él inclinó la cabeza. «Por ahora», repitió él. Los días siguientes estuvieron marcados no por la resolución, sino por la posibilidad. Ravensmere no regresó a Londres inmediatamente, ni Eleyanena retomó su antiguo papel. En su lugar existieron dentro de un espacio de redefinición, ni reconciliación ni separación, sino algo más tranquilo, más deliberado. En la mañana de su partida, Ravensmere se detuvo una vez más en el umbral. «Volveré», dijo. «Si usted lo desea». Eleyanena lo miró pensativa. «Puede hacerlo», respondió ella, «si permanece como es ahora». Él no ofreció ningún juramento, solo su presencia. Mientras se alejaba de Whitcomb, Ravensmere comprendió que el anhelo no desaparecía con la resolución. Se transformaba, maduraba, dejaba de exigir y aprendía, en cambio, a esperar, no en silencio, sino en disposición. Y en esa transformación encontró algo que nunca había conocido antes. No la posesión, sino la compañía. Permanecer en Whitcomb no le concedió a Ravensmere la absolución. Le concedió tiempo, y el tiempo, estaba aprendiendo, era mucho menos misericordioso que la confrontación. Cada día requería una paciencia que nunca antes había practicado. No la paciencia disciplinada de la resistencia, sino la paciencia expuesta de esperar sin garantías. Se levantaba temprano, recorría los terrenos sin importar el clima, y se hacía útil de formas que exigían esfuerzo en lugar de autoridad. Escuchaba a los mayordomos en lugar de dirigirlos, observaba en lugar de corregir y aprendía lenta e imperfectamente a existir sin comandar el espacio que ocupaba. Eleyanena observaba todo esto sin comentarios. No alentaba ni desalentaba su presencia. Lo reconocía con cortesía, a veces con calidez, a menudo con distancia, pero nunca con hostilidad. Esa moderación lo inquietaba más de lo que el rechazo podría haberlo hecho jamás, pues lo dejaba sin un papel que asumir. No podía defenderse del silencio, ni negociar con la compostura. Solo podía permanecer constante y esperar que la constancia, con el tiempo, hablara con más convicción de lo que las palabras jamás lo habían hecho. Hubo momentos en los que flaqueó internamente, cuando Eleyanena se excusaba de un paseo sin explicación, cuando su atención se demoraba en otro lugar durante la conversación,
cuando ella elegía la soledad en lugar de su compañía. El viejo instinto se agitaba, el impulso de retirarse, de refugiarse en la dignidad y alejarse antes de que la vulnerabilidad pudiera herirlo. Cada vez que resistía, se recordaba a sí mismo que ese malestar no era una injusticia infligida sobre él, sino la consecuencia de años durante los cuales había exigido comodidad sin ofrecer su equivalente. Una tarde, mientras la luz del sol invernal se filtraba débilmente a través de las ramas desnudas, estaban juntos en la galería larga que daba a los jardines. El Ellanena habló de asuntos prácticos y distantes, reparaciones en la propiedad, preocupaciones locales, arreglos para la próxima temporada. Ravensmere escuchó con atención, respondiendo solo cuando se le invitaba. Al fin ella hizo una pausa. «Ya no me interrumpe», observó ella. «No», respondió él. «Me di cuenta de que a menudo solo escuchaba lo suficiente como para responder». La mirada de ella se agudizó ligeramente. «¿Y ahora?» «Ahora escucho para comprender», dijo él. El intercambio fue breve, pero marcó un cambio que el Ellanena no pudo ignorar. Ella lo estudió más de cerca en los días siguientes, notando no grandes gestos, sino ausencias. La ausencia de actitud defensiva, de corrección, de impaciencia. Ravensmere ya no llenaba el silencio con justificaciones, permitía que existiera, incluso cuando lo inquietaba. Una tarde, mientras el anochecer caía pesadamente sobre la propiedad y el aire traía el frío tranquilo de la escarcha inminente, el Ellanena lo invitó a sentarse con ella en el salón más pequeño. La invitación fue casual, pero para Ravensmere se sintió trascendental. Se sentaron uno frente al otro, con el fuego ardiendo bajo y proyectando largas sombras por la habitación. Durante un tiempo, ninguno habló. El silencio era deliberado en lugar de tenso, cargado de cosas que habían quedado sin decir durante mucho tiempo. «Ha cambiado usted sus modales», dijo el Ellanena al fin. «Pero un cambio de modales no siempre es un cambio de naturaleza». Él aceptó la observación sin protestar. «No», respondió él. «A menudo es un intento de evitar examinarla». «¿Y ha examinado usted la suya?», preguntó ella. Él sostuvo su mirada con firmeza. «Lo he hecho», dijo, «y la encuentro menos admirable de lo que antes creía». La confesión lo sorprendió incluso a él. No fue ensayada ni ofrecida para causar efecto, era simplemente verdad. El Ellanena se recostó ligeramente con expresión pensativa. «Le enseñaron», dijo ella lentamente, «que la moderación era una virtud». «Sí». «Y que la emoción era una indulgencia». «Sí». «Y sin embargo», continuó ella, «esperaba que yo soportara esa moderación como si fuera afecto». Él no apartó la mirada. «Lo esperaba», dijo, «sin comprender lo que eso requería de usted». Siguió un silencio, pero no estaba vacío. Llevaba el reconocimiento. «No volveré», dijo el Ellanena en voz baja, «a una vida que requiera resistencia en lugar de compañía». «No se lo pediría», respondió él, «ni lo aceptaría si usted lo hiciera». La mirada de ella escudriñó su rostro. «¿Y si no puedo confiar en que este cambio dure?», preguntó ella. «Eso sería razonable», respondió él. «La confianza ganada demasiado rápido rara vez es duradera». Ella consideró esto. ¿Y si elijo no volver en absoluto? La pregunta no lo golpeó con sorpresa, aunque lo hirió profundamente. «Entonces lo aceptaré», dijo él, «y permaneceré cambiado de todos modos». La sinceridad de su respuesta la inquietó. Por primera vez veía no a un hombre que buscaba la restauración, sino a uno preparado para las consecuencias. En los días siguientes algo cambió, no de forma dramática, pero sí perceptible. El Ellanena ya no se retiraba con tanta facilidad. Hablaba con más libertad, no con sentimentalismo, sino con honestidad. Ravensmere no tomó estos momentos como victorias, los recibió como privilegios, consciente de su fragilidad. Caminaban juntos más a menudo, sus conversaciones sin prisas, sus silencios amigables en lugar de defensivos. Ravensmere comenzó a hablar, no de obligaciones o principios, sino de recuerdos, de su infancia, de la severidad de su padre, de la resignación silenciosa de su madre. No se excusó a través de estas revelaciones,
Las ofreció simplemente como contexto, confiando en que Eleyanena las interpretaría como quisiera. Una tarde, cuando la lluvia regresó al campo con insistencia constante, Eleyanena se detuvo a su lado bajo el refugio de un viejo arco de piedra. «Siempre estuvo usted presente en cuerpo», dijo ella suavemente, «pero nunca por elección». Las palabras lo golpearon con una claridad profunda. «Lo sé», respondió él, «y ese conocimiento ya no me aterra». Ella se volvió hacia él. «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque», dijo él, «elegir es arriesgarse a la pérdida, y ya he perdido lo suficiente como para comprender su coste». La confesión fue tranquila, contenida, pero inconfundiblemente sincera. Esa noche Eleyanena no se retiró a la soledad. Hablaron hasta tarde, no con urgencia, sino con profundidad. Ravensmere no intentó resolverlo todo, no prometió perfección. Habló, en cambio, de intención, de atención, de la voluntad de permanecer comprometido incluso cuando la incomodidad tentara al retiro. Cuando Eleyanena se levantó para irse, se detuvo a su lado. «Puede quedarse», dijo de nuevo. «No porque esté segura, sino porque ya no me niego a observar». Las palabras no le concedieron la restauración, le concedieron esperanza. La mañana en que finalmente regresó a Londres, lo hizo con moderación en lugar de triunfo. Eleyanena no lo acompañó, ni prohibió su regreso. Se despidieron con un entendimiento silencioso, sin comprometerse pero sin cerrar la puerta por completo. Mientras el carruaje de Ravensmere se alejaba de Whitcomb, reflexionó no sobre lo que había recuperado, sino sobre lo que había aprendido. El anhelo, comprendía ahora, no era una debilidad que debía suprimirse, sino una verdad que debía reconocerse. No exigía posesión, exigía presencia, y por primera vez en su vida estaba preparado para ofrecerla sin garantías, sin defensa, sin retirada. Si Eleyanena regresaría algún día plenamente a él, seguía siendo incierto, pero sabía con una claridad inquebrantable que, si lo hacía, no sería porque él hubiera exigido su resistencia, sería porque finalmente había aprendido a quedarse. El regreso a Londres no trajo alivio. Ravensmere había esperado que la ciudad lo recibiera con familiaridad, tal vez incluso con la reconfortante indiferencia que una vez le permitió moverse por sus calles sin ser tocado. En cambio, Londres se sentía más afilado, más exigente, como si cada sonido y sombra demandaran ahora una atención que nunca antes les había concedido. Las calles eran más ruidosas, el aire más pesado, las reuniones más teatrales. Donde antes había encontrado refugio en la rutina, ahora sentía el peso de su insuficiencia. Retomó sus deberes sin demora, asistiendo al Parlamento, supervisando sus propiedades y manteniendo las obligaciones esperadas de su posición. Hacia afuera, nada parecía alterado. Su postura seguía siendo compuesta, su habla medida, su presencia autoritaria. Aquellos que lo observaban casualmente comentaban la misma dignidad contenida que siempre lo había definido. Aquellos que miraban más de cerca sentían algo diferente. Ravensmere ya no se demoraba donde no estaba comprometido. Ya no hablaba simplemente para afirmar su posición, ni escuchaba solo para responder. En las conversaciones hacía pausas con más frecuencia. Permitía que el silencio diera forma a los intercambios, en lugar de llenarlo por reflejo. No dominaba las habitaciones, las habitaba. El cambio era sutil, pero en una sociedad atenta a los matices, no pasó desapercibido. Eleyanena permanecía en Whitcomb. No se escribían no porque la comunicación estuviera prohibida, sino porque Ravensmere había aprendido que la distancia, cuando se cruza prematuramente, puede colapsar bajo su propio peso. Resistió el impulso de tranquilizarse a sí mismo a través de las palabras. En su lugar, se centró en la constancia, confiando en que las acciones llegarían a ella a su debido tiempo, sin insistencias. La sociedad de Londres, sin embargo, requería ser navegada. Surgieron preguntas, nunca formuladas directamente, pero implícitas en miradas e indagaciones educadas. Ravensmere las respondía con moderación, sin confirmar ni desmentir las especulaciones. La ausencia de Eleyanena se reconocía sin explicaciones.
Su independencia se respetaba sin aspavientos. Esto también fue deliberado. Una noche, durante una cena formal en una mansión con vistas al Támesis, Ravensmere se encontró de nuevo con Lord Ashcombe. El encuentro era inevitable, pero su significado se sentía alterado. Ashcombe lo saludó con una calidez cortés. «Se le ha visto menos últimamente», observó con ligereza. «Te he estado más atento», respondió Ravensmere. La distinción intrigó a Ashcombe. «Confío en que todo esté bien», dijo. «Tan bien como puede estarlo», contestó Ravensmere, sin invitar ni resistirse a más indagaciones. La conversación prosiguió, pero Ravensmere no sintió rastro de los celos que una vez lo habían inquietado tan profundamente. Donde antes residía la envidia, ahora había algo más firme. La aceptación de que la autonomía de la nena no era una amenaza, sino una realidad que él se había negado a honrar durante mucho tiempo. Aquella comprensión marcó un punto de inflexión silencioso. En las semanas siguientes, la conducta de Ravensmere continuó evolucionando, no mediante declaraciones, sino a través de la contención. Rechazó compromisos que antes habrían exigido su asistencia, eligiendo en su lugar reuniones más pequeñas, donde la conversación tuviera peso y no fuera mero espectáculo. Intervenía menos, observaba más y resistía el impulso de corregir o mandar, a menos que la necesidad lo exigiera. Estos cambios no eran estratégicos, eran esenciales. En Witham, Nena fue informada de estos cambios no por informes, sino por la atmósfera. Conocidos comunes hablaban de Ravensmere con una inflexión distinta, señalando no extravagancia o escándalo, sino atención. No había una gran narrativa vinculada a su nombre, ninguna redención dramática que contar, solo constancia. Cuando Eleanor regresó finalmente a Londres, en silencio y sin previo aviso, no lo hizo a la casa Ravensmere, sino a su propia residencia cercana. La decisión fue deliberada, mesurada e inequívocamente suya. Ravensmere se enteró de su regreso indirectamente. No fue a buscarla de inmediato. Esperó. Pasaron los días antes de que volvieran a encontrarse, esta vez en una reunión modesta organizada por un conocido mutuo. El entorno era sobrio, la concurrencia contenida. Cuando Nena entró en la habitación, Ravensmere sintió la opresión familiar en su pecho, no de ansiedad, sino de reconocimiento. Ella se veía compuesta, dueña de sí misma, inconfundiblemente presente. Su saludo fue cortés, intrascendente para los observadores, pero cargado de significado para ellos dos. Hablaron brevemente, intercambiaron cortesías y se separaron sin exhibiciones. Fue suficiente. En los días posteriores, sus caminos se cruzaron ocasionalmente, encuentros nunca orquestados, nunca evitados. Cada encuentro reafirmaba lo que Ravensmere había aprendido en Whitcomb, que la proximidad, cuando se ofrece sin exigencias, conlleva su propio y silencioso poder. El umbral de la verdad. Una tarde, mientras el invierno cedía ante la tenue promesa de la primavera, Ravensmere encontró a Nena durante un paseo por la ribera. El Támesis fluía constante a su lado, con su superficie reflejando un cielo apagado. Caminaron juntos sin urgencia, mientras la ciudad se desplegaba a su alrededor con una indiferencia medida. «No has presionado por una resolución», observó Nena. «Aprendí», respondió él, «que presionar suele ocultar el miedo». «¿Y ya no temes?», preguntó ella. «Tengo miedo», dijo él, «pero ya no permito que el miedo dicte mi ausencia». Ella consideró esto. «La ausencia», dijo ella, «puede ser más silenciosa que el silencio mismo». «Sí», asintió él, «y mucho más dañina». Se detuvieron junto al río, observando la corriente moverse sin vacilación ni resistencia. «No estoy preparada», dijo Nena al fin, «para volver a lo que era antes». «Yo no lo reconocería si lo hicieras», respondió Ravensmere. La honestidad de su respuesta quedó flotando entre ellos. «No sé», continuó ella, «si lo que existe ahora puede perdurar». «Esa incertidumbre», dijo él, «nos pertenece a ambos». Ella se volvió hacia él. «¿Y si no perdura? Entonces habremos vivido con la verdad»,
respondió él, que es más de lo que la resistencia nos permitió jamás. Las palabras no llevaban insistencia, solo aceptación. Esa noche, al regresar a la casa Ravensmere, él no sintió ni triunfo ni desesperación. En cambio, había una firmeza desconocida pero bienvenida, la sensación de que el futuro, aunque incierto, ya no estaba moldeado por la evitación. Se movió por los pasillos con una conciencia alterada, sin medir ya su valor únicamente por el control, sino por la presencia ofrecida libremente. El largo regreso, comprendió, no era un viaje único, era una práctica, y por primera vez en su vida estaba preparado para continuarla sin la certeza de una recompensa. La decisión de permanecer. La elección, Ravensmere estaba aprendiendo, no llegaba con claridad, emergía lentamente, a menudo disfrazada de hábito, de moderación, de la acumulación de momentos que se resistían a ser interpretados hasta que su peso se volvía innegable. En las semanas que siguieron al regreso silencioso de Eleyanena a Londres, él se sintió atravesando un paisaje de tales momentos, cada uno exigiendo atención sin ofrecer seguridad. No se citaban con intención, se encontraban como por coincidencia, en la inauguración de una galería, en un paseo sombreado por la plaza, en la antecámara antes de un pequeño concierto, donde la conversación se demoraba educadamente en los bordes de la formalidad. Cada vez, sus intercambios eran medidos y corteses, nunca íntimos, nunca distantes, como si ambos estuvieran probando el espacio entre ellos en busca de estabilidad más que de cercanía. Ravensmere resistió el impulso de definir la conexión prematuramente. Había aprendido que nombrar algo demasiado pronto invitaba a que se fracturara bajo la expectativa. En cambio, permitió que el ritmo se estableciera por sí mismo, confiando en que la constancia hablaría donde la declaración no podía. Eleyanena observaba, no observaba sus palabras, sino sus intervalos, el tiempo que dejaba pasar antes de acercarse, la ausencia de posesividad en su mirada, la manera en que aceptaba su autonomía sin incomodidad visible. Notó cómo él ni la buscaba ni la evitaba, cómo no requería de seguridades para permanecer presente. Esto, más que cualquier disculpa, la inquietó. Durante años ella había vivido dentro de una estructura definida por el acomodo. Su paciencia había sido confundida con satisfacción, su contención interpretada como consentimiento. Había aprendido a anticipar la ausencia y a ajustarse en consecuencia. La independencia no había sido su ambición, pero se había convertido en su refugio. Ahora, enfrentada a la presencia alterada de Ravensmere, se sentía inquieta de una manera distinta. Él ya no exigía su resistencia, él ofrecía la suya. Una tarde, durante una pequeña reunión en la residencia de un conocido común, Eleyanena se encontró sentada a su lado por circunstancia y no por diseño. La habitación era modesta, la conversación tenue, las ventanas abiertas a una brisa primaveral que suavizaba los bordes de la ciudad. Hablaron de cosas triviales al principio: viajes, conocidos compartidos, los cambios sutiles que Londres experimentaba con las estaciones. Ravensmere escuchaba con la misma atención que había cultivado en Whitcomb, sin interrumpir ni redirigir el intercambio hacia sí mismo. Al fin, Eleyanena hizo una pausa. «No hablas de nosotros», observó en voz baja. Él consideró la afirmación antes de responder. «Porque no deseo hablar de ti como si fueras un tema a negociar», dijo él, «ni de mí mismo como si tuviera derecho a un resultado». Ella lo miró fijamente. «Y, sin embargo», dijo ella, «los resultados existen, se nombren o no». «Sí», respondió él, «pero no deben ser coaccionados solo por el lenguaje». La moderación en su respuesta la inquietó más profundamente de lo que cualquier súplica podría haberlo hecho. Más tarde esa noche, mientras la reunión se dispersaba, Eleyanena se demoró cerca de la puerta, observando a Ravensmere conversar con otros. Notó la ausencia de impostura en sus modales, la forma en que permitía que las conversaciones terminaran naturalmente, en lugar de prolongarlas mediante la afirmación. Se movía con una facilidad tranquila que ella nunca había visto antes, como si ya no cargara con la necesidad de controlar la percepción ajena. Cuando él se unió a ella,
Ella habló sin preámbulos. «Has cambiado», dijo ella. «Espero haberlo hecho», respondió él. «Pero la esperanza no es prueba». «No», asintió ella, «no lo es». Caminaron juntos una corta distancia, con las farolas proyectando largas sombras sobre el pavimento. La ciudad se movía a su alrededor con una indiferencia familiar. «No sé», dijo Eleyanena tras un momento, «si estoy preparada para volver a una vida compartida». Ravensmere no se inmutó. «Me sentiría receloso si lo estuvieras», respondió él. Ella dejó de caminar y se giró para enfrentarlo. «¿No temes esa respuesta?», preguntó ella. «La temo», dijo él con calma, «pero no la resiento. La distinción es importante». Ella reanudó la marcha y él la siguió sin prisa. En los días siguientes, Eleyanena se encontró considerando no lo que Ravensmere ofrecía, sino lo que ya no ocultaba. Ya no había una sensación de espera cuando él estaba cerca, ni un cálculo silencioso de cuándo podría retirarse su atención. Estaba presente sin insistencia, atento sin expectativas, constante sin espectáculo. Esto la obligó a confrontar su propia resistencia. Había aprendido a sobrevivir retirando sus expectativas. Confiar en este cambio requeriría que se arriesgara a la decepción otra vez. Y el riesgo, comprendía ahora, no disminuía con la precaución. Simplemente se posponía. Una noche, invitada a una pequeña cena en la casa Ravensmere, su primer regreso desde la separación, Eleanor vaciló antes de aceptar. La invitación se había extendido sin formalidad, sin implicaciones, presentada como una conveniencia más que como una ocasión. Aceptó. La casa la recibió con una familiaridad silenciosa. Nada había sido alterado para anunciar su presencia. No se habían hecho arreglos para causar efecto. Ravensmere la recibió con cortesía, con expresión compuesta y modales modestos. Cenaron con un grupo pequeño. La conversación fluía fácilmente. La atmósfera era corriente. Fue precisamente esa falta de excepcionalidad lo que la inquietó. No hubo ningún intento de reclamar lo que se había perdido, ninguna sutil afirmación de familiaridad. Después de que los demás se marcharon, se quedaron solos en el salón. El fuego ardía abajo. Las ventanas reflejaban el resplandor distante de la ciudad. «¿No preparaste la casa para mi regreso?», observó Eleyanena. «No», respondió Ravensmere. «Me preparé yo mismo». La confesión tenía peso. «No deseaba convertir tu presencia en un evento», continuó él, «ni sugerir que nada se había resuelto solo por la invitación». Ella lo miró pensativa. «¿Y qué crees que se ha resuelto?» «Que ya no puedo vivir a través de la distancia», respondió él, «independientemente del resultado». Siguió un silencio, no tenso, sino contemplativo. Eleanor se levantó y cruzó la habitación lentamente, con la mirada puesta en detalles familiares. Los muebles, las ventanas, el espacio que una vez había ocupado sin sentirse vista. Se detuvo cerca de la puerta del ala este y luego se volvió hacia él. «No voy a volver», dijo en voz baja, «porque me hayas persuadido». «No querría que lo hicieras», respondió él. «Vuelvo», continuó ella, «porque estoy eligiendo hacerlo». Las palabras se asentaron entre ellos con una claridad profunda. Ravensmere no se movió. «Elegir», dijo ella, «no garantiza permanencia. Garantiza intención». Él inclinó la cabeza. «Eso es todo lo que me pido a mí mismo», dijo él. Ella sostuvo su mirada durante un largo momento y luego asintió una vez. «Me quedaré», dijo ella. «Por ahora». La frase resonó, una vez pronunciada hace mucho tiempo en Whitcomb, pero su significado había cambiado. Esta vez no era una observación, era participación. Esa noche, Ravensmere no buscó seguridades, no interpretó su presencia como una conclusión, permitió que el momento existiera sin reclamarlo, comprendiendo que la elección silenciosa que Eleyanena había hecho requería espacio para respirar. Mientras permanecía más tarde junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se sumía en la quietud, Ravensmere sintió una calma profunda y desconocida. El anhelo, comprendió, ya no era algo que debía soportarse en silencio.
Era algo que debía honrarse a través de la presencia, y por primera vez sintió que la distancia entre ellos ya no se definía por la ausencia, sino por una voluntad compartida de permanecer. Epílogo. La constancia como destino Londres siempre había sido el elemento natural de Ravensmere. Sus reglas le eran familiares, sus expectativas claras, sus juicios predecibles. La reputación en ese mundo no se forjaba con actos singulares, sino con la consistencia de la conducta, y Ravensmere dominaba desde hacía tiempo el arte de mantener una imagen intocada por la especulación. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo aparecer, y cuándo la ausencia misma hablaría con más elocuencia que la presencia. Lo que no había sabido hasta ahora era si el hombre en el que se había convertido podría sobrevivir en ese mundo sin retirarse a la armadura que una vez exigió. El regreso silencioso de Eleyanena a su casa no había pasado desapercibido. Nunca ocurría. La sociedad londinense poseía una sensibilidad instintiva a los movimientos en sus filas, particularmente cuando se trataba de una pareja cuya distancia había sido reconocida cortésmente pero nunca abordada abiertamente. Su presencia a su lado, aunque discreta y sin anuncios, conllevaba una implicación. Las miradas se demoraban. Las conversaciones se detenían una fracción de segundo más de lo necesario. Las invitaciones comenzaron a llegar con renovada frecuencia, redactadas con una ambigüedad deliberada. Ravensmere comprendió de inmediato lo que se le pedía. No una explicación, sino una demostración. La primera prueba llegó en forma de una recepción formal, organizada por la duquesa de Halewood. La asistencia era obligatoria. La ausencia sería comentada. La presencia escrutada. Ravensmere aceptó la invitación sin vacilar. No consultó a Eleyanena antes de hacerlo. No se lo presentó como una obligación o una oportunidad. Simplemente se lo informó, dejando la decisión de asistir enteramente en sus manos. «Yo estaré presente», dijo con calma. «Eres bienvenida, pero no se espera que vayas». La distinción importaba. Eleyanena consideró la invitación antes de responder. «Asistiré», dijo ella. «No como una garantía, sino como testigo». La noche llegó, envuelta en elegancia invernal. Ravensmere entró con Eleyanena a su lado, ni guiándola ni siguiéndola, caminando con ella. La sutileza del gesto no pasó inadvertida. Se movieron por el espacio con compostura, con modales corrientes para el observador casual, pero profundamente reveladores para los sintonizados con los matices. Ravensmere no guiaba a Eleyanena por hábito. No se posicionaba delante de ella en las conversaciones. Cuando otros le hablaban a ella, él escuchaba sin intrusión. Para Eleanor, la noche se desarrolló como un examen más que como un espectáculo. Observó a Ravensmere de cerca, atenta no a lo que él hacía, sino a lo que resistía a hacer. No se retiró al desapego cuando la conversación se volvió personal. No afirmó su autoridad cuando fue desafiado. Permaneció presente. En un momento dado, Lord Ashcombe se les acercó. El encuentro era inevitable. «Es bueno verlos juntos», comentó Ashcombe ligeramente. Ravensmere inclinó la cabeza. «Lo es», asintió, sin rastro de actitud defensiva ni hostilidad. Ashcombe se volvió hacia Eleanor. «Parece estar bien». «Lo estoy», respondió ella. Ravensmere no intervino. Permitió que el intercambio se mantuviera por sí mismo. A lo largo de la velada, momentos similares se sucedieron. Se ofreció un comentario casual sobre la anterior ausencia de Eleyanena. Ravensmere respondió sin desdén ni defensa. «Ella eligió la distancia», dijo con calma. «Respeto que también haya elegido el regreso». La sencillez de la afirmación acalló las especulaciones con más eficacia que cualquier explicación. Más tarde, mientras la música llenaba el salón, Eleyanena se encontró momentáneamente sola, observando a Ravensmere desde lejos. Hablaba con un pequeño grupo de pares, con una postura relajada y expresión atenta. No había rastro del desapego guardado que una vez lo definió. En cambio, parecía firme, como si ya no dependiera solo de la compostura para mantener el equilibrio. Esto la inquietó de formas que no había previsto. Durante años, había creído que el mayor riesgo residía en confiar en él de nuevo. Ahora se daba cuenta
de que el riesgo mayor residía en confiar en sí misma para responder a lo que veía. Cuando la velada llegó a su fin, Ravensmere le ofreció su brazo, no por automatismo, sino con una suave interrogación. Ella lo aceptó, no por hábito, sino por elección. Mientras bajaban los escalones hacia la noche fría, el Ellanena habló. «No flaqueaste». «No me puse a prueba», respondió él. «Viví como he resuelto vivir.